Génesis capítulo 17 versículo 1 dice: era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Señor, gracias porque una vez más, Señor, usted nos ha dado instrucción, nos ha iluminado, Señor, al leer y releer y una vez más leer estos capítulos, los versículos de este capítulo, Señor, y volver al capítulo 16 y al capítulo 15 y volverlo a leer y volver a leer el 17. Usted nos revela, Señor, grandes verdades. Y queremos, bueno, yo quiero, Señor, y yo creo que los que estamos aquí, Señor, queremos apegarnos a lo que usted dice, porque ese es el camino correcto, el camino de victoria, el camino de prosperidad, el camino de vida abundante, el camino que lleva a tener ese logro, cumplir esa meta, llegar a dar en el blanco con nuestra vida. Señor, ayúdenos. Sabemos que estamos en este cuerpo que es débil, que es, Señor, que está corrompido, Señor, que busca, Señor, los deseos carnales, Padre, pero ayúdenos, Señor, que a pesar de que demos un traspié, Señor, que nos equivoquemos, que podamos volver, Señor, cada vez, que aunque sea con dolor en el corazón por haber fallado, que volvamos a su presencia y que usted nos ha prometido volvernos a recibir tantas veces sea, porque la sangre de Jesús es la que nos hace ver blancos delante de usted, blancos como la nieve. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús, amén. Muy bien, hermanos, el video anterior estuvimos enfocados en siempre en este versículo, pero la intención o el enfoque del domingo anterior es que el Señor, ¿quién era ese Shaddai, ese todopoderoso, verdad? Y también nos enfocamos y estuvimos meditando en que Él nos pide que andemos. Bueno, Él se lo pidió a Abraham, pero igual cuando leemos este versículo yo lo hago mío, usted seguramente lo hace suyo también, y nos dice: anda delante de mí y sé perfecto. Pues ampliando un poco más en este nombre de Dios, que es el Shaddai, el todopoderoso, el todo suficiente, el que todo lo puede. Bueno, yo me preguntaba, ¿verdad? Y eso estuve meditando en estos días. ¿Por qué razón Dios esperó 13 años para presentarse de nuevo a Abraham? Y en esos 13 años Dios no le dijo nada a Abraham, no lo visitó, Abraham no escuchó nada de Dios esos 13 años. ¿Y qué sucedió 13 años antes? Bueno, vimos hace 2 viernes que Abraham decidió seguir el consejo de su esposa Sarai, ¿verdad? De Sarai le propuso, como ella era estéril, ella no podía tener el hijo prometido, ¿verdad? En el pensamiento humano, por supuesto, en el razonamiento que ella hacía, supongo yo que platicaba con Abraham y le decía: mira, el Señor nos ha prometido un hijo y yo no te puedo dar un hijo porque mi matriz está muerta, no puedo dar vida. Entonces, y se quedaba con ese pensar, y Sara seguramente se cargaba y se sentía mal, y pasaban los meses, los años, y no sucedía nada. Me imagino yo también, ¿verdad? Meditando en estos versículos, en estos capítulos 16 y más que todo el 16, me imagino yo que también Abraham, pues hacía 11 años le habían dicho de que le iban a dar descendencia, le habían prometido. Bueno, en el capítulo 15, tiempo atrás, cercano, en el capítulo 15, Dios le dijo: mira, no va a ser Eleazar tu mayordomo el que te va a heredar, va a ser un hijo tuyo que tú vas a engendrar, y el hijo no llegaba. Y pasaban esos años y esos meses, y bueno, meditando en esto, digo, bueno, quizá Sara y Abraham platicaban y decían: bueno, seguramente tenemos que hacer algo para que suceda. Como muchas veces nosotros, hermanos, decimos: la fe es acción, ¿verdad? La fe y manos a la obra, y empezamos a hacer lo que se nos viene a la mente, y comenzamos, y al final nos damos cuenta que es por gusto, que hubo fracaso, que no era por ahí, porque no esperamos, porque nos cuesta confiar
a plenitud en el Señor. Eso mismo le pasó a Abraham, de manera que en la misma escena yo le platicaba a mi esposa que yo me imagino que Agar, que era la empleada de Sarai, que esa Agar pues fue adquirida por Abraham cuando salieron de Egipto, ¿verdad? Que eso hacía 10 años que vivía Agar con ellos, ¿verdad? Y le traía, cuando allá en el capítulo 15 nos dice de que Abraham salió de Egipto, ¿verdad? Porque el faraón lo sacó. El faraón se había enamorado de Sarai. Dios le dijo al faraón que no la tocara porque era la esposa de su siervo, es decir, de Abraham. Y el faraón lo que hizo fue sacarlo de Egipto a ellos dos. Pero Abraham había aprovechado y había salido con ganados, con esclavos, dice el capítulo 15, era riquísimo. Había salido riquísimo de ahí. Y dentro de ellos, de esos siervos, venía Agar. Y en esos 10 años, me imagino yo que platicaba, quizá cuando molían el trigo, o cuando estaban haciendo el pan, o cuando iban al río, a la mar, en fin, platicaba Agar y Sarai con su sierva Agar, ¿verdad? Y seguramente alguna vez se le salía, mira, y lo pensé que no puedo darle un hijo a mi esposo, y total que platicaban, y seguramente, todo esto no está en la Biblia, ¿verdad? Son razonamientos míos, pero leyendo estos versículos, me imagino yo que Agar le dijo, mire, señora, allá en Egipto, cuando una esposa no puede dar a luz, le da su sierva al esposo, de manera que queda encinta, y cuando nace el bebé, la sierva se pone sobre la esposa, y la esposa ve como que el hijo salió de su vientre, ¿verdad? Y ese niño es de su esposo. Pues eso fue lo que sugirió Sarai a Abraham. Un razonamiento humano que, bueno, yo lo resumiría de esta manera. Ante una promesa divina, una promesa de Dios, Abraham humanamente, con razonamiento humano, con acciones humanas, quiso darle solución a la promesa que Dios había dado. Se desesperó. Seguramente Abraham también se preguntaba, bueno, ¿y por qué han pasado todos estos 10, 11 años y la promesa? Yo le he creído a Dios, me dijo que saliera por la noche y que viera las estrellas, y que así como son incontables las estrellas del cielo, así iba a ser mi descendencia, que si alguien podía contar las arenas del mar, iba a poder contar la descendencia que yo iba a tener, y no sucede, pasan los días, las semanas, los meses, los años, y no sucede. Entonces, cuando Sarai le sugirió o le dijo a Abraham, mira, llégate a Agar y que ella te dé el hijo que estamos esperando, Abraham no dudó, sino que lo hizo tal cual. Y veíamos aquel viernes que seguramente Sarai esperaba que Abraham le dijera, no, esposita, no, mi amor, no, esperemos en Dios. Y al contrario, se fue con ella, con Agar. Y hoy vemos en el capítulo 17 que después de 13 años, y meditando en esta semana, veía yo que esos 13 años Abraham habrá sufrido, habrá meditado, habrá razonado y habrá llegado a la conclusión de que no fue correcto haber hecho lo que hizo, de llegarse a Agar y que naciera Ismael. Ya Ismael era de 13 años y lo digo por la actitud, ya vamos a ver más adelante, la actitud de Abraham ante esta vez que Dios le habla, ¿verdad? Porque dice así en el versículo, era Abraham de edad de 99 años, es decir, Dios vino a acercarse de nuevo y hablarle a Abraham cuando ya ni siquiera tenía la capacidad de poder engendrar a Sarai, porque ya era de 99 años. Allá en la carta a los Romanos, el apóstol Pablo nos dice de que ya era carne muerta, es decir, ya Abraham no, de ninguna manera, si Sarai estaba estéril, ya a los 99 años Abraham igual no podía engendrar. Es decir, ya estaba totalmente limitado por los dos lados, por la esposa y por el esposo. No podía. Y allí se le presenta, en ese instante, en ese tiempo se le presenta a Dios, y dice acá, Génesis 17:1, era Abraham de edad de 99 años, cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso. Y yo estaba estudiando la palabra el Shaddai, porque cuando acá en español dice el Todopoderoso, ahí en el hebreo es el Shaddai. Es un nombre de Dios, y él se presenta como el Shaddai. Y el Shaddai, en la traducción, bueno, hay varias traducciones, ¿verdad? Pero la más usada, la más conocida, es que
El Shaddai es en hebreo, la traducción es el seno materno. Es decir, textualmente dice así la palabra de El Shaddai. Es el seno que amamanta a un bebé. Es decir, un bebé de 2 meses, de 1 mes, de 8 días, de 3 meses, quizá de 1 año, recibe su energía, recibe la vida, recibe la alimentación, recibe todo del pecho de su mamá. Es decir, el bebé no puede tomar la decisión de decir, yo no quiero hoy, no, voy a tomar otro alimento, voy a buscar de otra manera comer este día. No puede, solamente busca a su mamá y la mamá le da su alimentación, le da pecho, le da la leche que el bebé toma de su mamá. Es decir, los únicos nutrientes, la única alimentación que el bebé recibe en el diseño de Dios, ¿verdad? En el diseño que Dios ha establecido, es que ese bebé es alimentado y sostenido y toma su vida de lo que bebe del pecho de su mamá. Entonces, Dios está diciéndonos aquí que Él es el Todopoderoso, el que es todo suficiente para nosotros, y que nosotros debemos ir, como le dijo a Abraham. Dice acá en la segunda parte de este versículo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Es decir, está bien, podemos comprender que el Shaddai, el Todopoderoso, es el Dios que todo lo puede, está bien. Pero Él espera que nosotros también dependamos de Él, así como un bebé depende de su mamá. Que nosotros dependamos de Él. ¿Y por qué se lo dice en este instante, en este momento? ¿Por qué se lo dice a Abraham después de 13 años? Y es porque hace 13 años que Abraham tomó la decisión de secundar la idea de Sarai, de decirle, está bien, voy a llegarme a Agar y a que ella quede encinta, y de ahí van a ser mi hijo. Ahora, ahí estaban haciendo un hijo de la carne, del razonamiento humano. No era el de la promesa que Dios había hecho. Y entonces viene el Señor, y en este momento viene y le dice: yo soy el todo suficiente, anda delante de mí y sé perfecto. Ser perfecto, bueno, acá yo encontré que viene de la palabra, siempre una palabra hebrea, que dice, bueno, la palabra es, aquí está, la palabra en hebreo, déjeme ver, es temín. Y esta palabra lo que significa es que debe ser correcto, debe ser sincero, que debe ser íntegro, que no debe ser de doble cara, que debe ser completo. No se refiere, la palabra perfecto, la traducida al español como perfecto, no es que no comete errores, no es eso, sino que es que debe ser íntegro. ¿Y por qué se lo menciona el Señor? Pues estudiando, bueno, este es un estudio bíblico, ¿verdad? Y por eso estamos ahondando en cada palabra. Es que hace 13 años Abraham no fue íntegro, porque Dios le había prometido una descendencia. Es más, le había dicho, en el capítulo 16 encontramos que Dios le dijo: mira, no te va a heredar tu mayordomo, sino que te va a heredar un hijo tuyo, un hijo de tus lomos. Sin embargo, Abraham, secretamente, sin consultarle a Dios, sin tomar en cuenta a Dios, se llegó a Agar y nació Ismael. Entonces se comportó como sin ser sincero, o sea, a escondidas, o de doble cara. Es decir, le dijo a Dios que iba a esperar, pero al final no esperó. Por eso ahora en el capítulo 17, versículo 1,
encontramos que Dios dice, anda delante de mí y sé perfecto. Y eso significa la palabra perfecto, ser íntegro, ser de un solo sentir. Que la palabra que le dio, respetarla y honrarla. Dios le está dando la oportunidad a Abraham y también a usted y a mí. Porque cuando nosotros leemos el capítulo 17 acá en nuestro tiempo, ¿verdad? 2025, pues nos habla a nosotros, le habla a usted, me habla a mí, y a mí me dice, ok, anda adelante, confía en mí, yo todo lo puedo, pero anda delante de mí y sé perfecto, sé íntegro, sé sincero, sé transparente, ¿no? Que no haya un doble sentir. Ese es pues, la meditación de este versículo en sus dos partes, ¿verdad? En la parte de que llegó Dios cuando Abraham era lo más débil posible, porque ya tenía 99 años, ya no podía engendrar a nada. Es decir, Dios permitió y tenía planeado que Isaac iba a nacer de esos dos ancianos, de Abraham de 99 años y de Sara de 89 años. Ella tenía 10 años menos que Abraham. Y así como Dios le dio vida a aquellos huesos secos, que está relatado en Ezequiel, bueno, aquí le dio vida a Isaac, aun cuando Sara era estéril, cuando Saraí era estéril, y que Abraham también tenía 99 años, ya no podía engendrar. Ambos estaban ya como carne muerta. Ok, traigámoslo a lo nuestro, a nosotros. ¿Qué podemos nosotros aprender? ¿O cómo podemos aprovechar este fragmento, estos versículos que, bueno, apenas estamos en el 1 todavía? Y para nosotros, pues mi hermano, mi hermana, pues el Señor ha sido fiel con nosotros. Bueno, yo lo he experimentado, creo que usted también. Seguramente usted ha tenido periodos en su vida donde se ha acercado más al Señor y el Señor le ha ayudado, le ha dado favores, le ha dado quizá milagros, quizá lo ha sacado o le ha sacado de alguna situación muy compleja. Yo lo he vivido en mi familia, con mi esposa, con mis hijos, con mi trabajo, con mi oficina. Y puedo afirmar que Dios de verdad, de veras, está interesado en que nosotros lo busquemos. Él viene a nosotros. Aquí Dios vino a Abraham después de 13 años, después de un silencio de 13 años, Dios vino. Dice el apóstol Santiago en su carta, que nos acerquemos a Dios y Dios se acercará a nosotros. Pues en este caso Dios se acercó a Abraham. Después de ese silencio, seguramente Abraham se sentía solo, se sentía frustrado, pero Dios vino y se acercó. Entonces, usted y yo, en estos días, si de veras confiamos en Él, mire, ¿cómo debemos confiar? ¿Qué debemos hacer? ¿Qué acciones sí podemos tomar y actuar? ¿Y cuáles debemos tomar y esperar? Bueno, de las más importantes y más conocidas, por ejemplo, en Mateo 28, 18 y 19 dice: toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra, por tanto, id y hacer discípulos. Esa es una orden que sí podemos hacer, no hay decisión que tomar. Es decir, ahí la decisión es obedecerle al Señor. Bueno, en Efesios capítulo 6 nos dice, bueno, a los esposos dice, amad a vuestras esposas. Es decir, y a la esposa le dice, sujétate a tu esposo. Es decir, nos da una orden directa. Al que es empleado, al que es patrono, le dice, bueno, al que es empleado, sé íntegro y haz tu trabajo correctamente. Y al patrono le dice que debe honrar a su empleado y debe cumplirle también con su salario. Es decir, cada uno va para los padres a los hijos, de los hijos a los padres. Es decir, hay una cantidad de instrucciones en la Biblia que no hay que tomar decisión, es cuestión de obedecer. Esa es nuestra tarea. Ahí no hay más que hacer, obedecer. Pero cuando hay que tomar una decisión, por ejemplo, alguien se va a casar y tiene que buscar a su pareja, ¿verdad? Buscar a la señorita o buscar al caballero. Esas son decisiones que no las debemos tomar a la ligera. O por ejemplo, alguien quiere abrir un negocio, alguien quiere
involucrarse y meterse de cabeza en un nuevo estudio, en una nueva preparación, en una maestría, en ir a la escuela o ir a la universidad, sacar el bachillerato. Es decir, son decisiones que, porque alguien que quiere estudiar, pues tiene que dedicar tiempo, tiene que tener un poco de dinero quizá, tiene que tener respaldo de la familia seguramente. Entonces no son decisiones así a la ligera, hay que consultarlas con el Señor. Y Él va a dar la solución. O por ejemplo, bueno, hoy que estamos aquí como congregación, como buscando ese lugar para construir esa iglesia, esperar en el Señor, esperar el recurso de parte del Señor, porque no es que el dinero cae así, no, el Señor lo va a hacer llegar, pero hay que hacerlo a la manera de Él, ¿verdad? No es que nosotros, cada uno va a decir, no, yo, porque muchas veces hoy podemos tener dinero, mañana no, porque una enfermedad, un accidente nos desgastó y el dinero ya no está, pero en el Señor, Él todo lo tiene bajo control. Por eso debemos confiar en Él, esperar en Él, tomar la decisión basado en lo que Él nos vaya indicando, nos vaya instruyendo, que nos vaya iluminando, esperar que Él tome la decisión, si hemos de movernos, si hemos de ir a un lugar, que Él tome esas decisiones, dejémoslas en las manos de Él. Por ejemplo, aquí la decisión de analizar, ¿verdad? La de Adán llegarse a Agar, Abraham llegarse a Agar. Esa era una decisión que debió haberla consultado con el Señor. No lo hizo. Entonces, las consecuencias que le ha llevado a esa decisión es que aún ahora, por ejemplo, los árabes que son descendientes de Ismael, tienen conflicto con los judíos que son los descendientes de Isaac. Y ahí está el pleito desde aquel tiempo hasta hoy. Por esa mala decisión. Y así sucede con nosotros cuando tomamos una decisión en la carne. Cuando tomamos una decisión con razonamiento humano. Acuérdense, el razonamiento humano está corrompido, está contaminado. Además de que está corrompido, no vemos todo el contexto, porque nosotros vemos solo para adelante, no vemos hacia atrás. Estamos viendo adelante, hacia atrás no vemos, ni para arriba ni a los lados. Dios sí ve todo el contexto. Por eso Él nos guía a tomar la mejor decisión, porque Él todo lo sabe, Él todo lo puede. Él es omnisciente, Él es omnipotente. Así es que, versículo 2, vamos a pasar al versículo 2. Dice acá, en el versículo, y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Ese es un pacto, como mencioné al inicio, es un pacto incondicional. Es decir, el Señor, el Todopoderoso, dice, pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Es decir, ahí no hay ninguna participación de Abraham. Es una decisión que Él toma, y Él la ofrece, la promete, dársela a Abraham. No hay aquí algo que indique que Abraham tenga que hacer, ¿verdad? Tenga que esforzarse, que tenga que cumplir, no hay, sino que es un pacto incondicional, es de parte de Dios. Y pondré mi pacto entre mí y te multiplicaré en gran manera. Y versículo 3 dice, y aquí está la razón por mi razonamiento de todo este tema, porque dice, entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él, y continúa el pacto. Bueno, veamos esta actitud de Abraham. Se postró sobre su rostro. Y aquí es donde todo este argumento de que Abraham se había sentido incómodo esos 13 años, que seguramente se reprochaba haber tomado la decisión de haberse llegado a Agar, de haber querido ayudarle a Dios, ¿verdad? Porque ese es un resumen de lo que sucedió. Abraham quiso ayudarle a Dios, porque dijo, si no es con mi esposa, con Agar, entonces vámonos. Y quiso ayudarle a Dios, con tal de quiso forzar la promesa. Y eso trajo consecuencias terribles. Por no esperar, por perder la paciencia. ¿Y cómo nosotros podemos no perder la paciencia? Pues leyendo la Biblia constantemente, que las promesas del Señor nos dan cada vez mayor ánimo, nos da esperanza, nos alimenta la fe. Pero cuando nos dejamos de leer la Biblia, dejamos de leer su palabra y empezamos a escuchar lo que dicen los amigos, lo que dice fulano, sutano, lo que dice ahí en el seno del hogar, y comienzan los razonamientos a minar, y total de que la fe se agota, la fe mengua,
y comienza el razonamiento humano a tomar vigor y a tomar valor y se toma la decisión errada. Y la manera de mantenernos firmes en la fe y esperando y que la paciencia se alargue, es siempre leyendo su palabra, leyendo la Escritura, una y otra vez, día con día, en la mañana o en la noche, según cada quien lo acostumbra, todos los días. Entonces, la paciencia se puede sostener, porque hay un hilo de comunicación con el Señor, y la paciencia se puede sostener. Cuando dejamos de alimentarnos espiritualmente, entonces el razonamiento humano entra en acción y perdemos la fe. Nos desconectamos con la visión de Dios. Nos desconectamos. Y entonces comenzamos a andar como Caín. Que Caín anduvo errante. Dios le dijo, sal de esta tierra y vas a andar ahí de lugar en lugar errante, ¿verdad? Lo alejó de su presencia y quedó errante al razonamiento de él. Bueno, y toda la historia que conocemos en el capítulo 5 de Génesis, ¿verdad? Toda la maldad que se aumentó. Así que, mis hermanos, en resumen de estos 3 versículos que hemos retomado este viernes nuevamente, pero con un enfoque ahora de fe, un enfoque de mantener la paciencia, un enfoque de no alejarnos del Señor, es precisamente lo que debemos guardar en el corazón. Que si Dios lo promete, eso va a suceder, ya sea de inmediato o el tiempo que se deba tomar, porque los tiempos de Dios siempre son perfectos. Y yo voy a agregar algo que, bueno, es dentro de mi razonamiento sobre estos versículos, es que si Abraham, yo estoy casi seguro, esto no lo dice la Biblia, pero yo, meditando y razonando, digo que si Abraham no se hubiera llegado a Agar y hubiera confiado, le hubiera dicho a Sarai, le hubiera dicho, mira, no, mi amorcito, mira, esperemos, Dios nos va a cumplir la promesa, y no se llega a Agar, no nace Ismael. Yo estoy seguro que no era necesario esperar esos 13 años. Dios hubiera mandado a Isaac oportunamente. Pero como Abraham se alejó, Abraham traicionó, digamos, la palabra de fe que le había dado Dios, entonces pasaron esos 13, se alargó la promesa, se alargó. Entonces, si usted quiere que suceda eso que está esperando, ese anhelo suyo, ese milagro, ese favor, esa ayuda, espere en el Señor, no meta mano, no, porque se le va a alargar la bendición, porque no conocemos. Espere, esperar, esa es la clave. No es fácil, es bien complicado, porque los que están en nuestro entorno muchas veces no lo comprenden. Pero si estamos conectados con el Señor y vamos leyendo su palabra y creemos en su palabra, va a suceder, porque Él es todo suficiente. De Él vamos a tomar nuestros nutrientes espirituales, como un bebé toma los nutrientes de la leche de su mamá, del pecho de su mamá. Así nosotros debemos esperar en Él, como un bebé, esperando, que no tiene otra manera. Es la única vez alimentarse a través de los pechos de su mamá, del seno de su mamá. Esa es la motivación de esta noche, que le pidamos, usted y yo, le pidamos al Señor que nos enseñe a sostener la paciencia, que no nos desviemos, así como el Señor le dijo a Josué, después que murió Moisés, le dijo allá en el capítulo 8 y 9, en el versículo 8 y 9 del capítulo 1 de Josué, dice: esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes. Bueno, esto está en el versículo 9. En el versículo 8 le dice que no se aparte este libro de la ley, léela, medítala de día y de noche, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Esa es la manera, mis hermanos, es alimentándonos con la Biblia y manteniendo esa fe, razonar, meditar, buscar debajo la letra, como decía el pastor fundador, buscar bajo la letra, o sea, buscar qué más podemos encontrar, algo que nos abra la mente y podamos alimentar esa paciencia y no tomar acción humana, sino que continuemos esperando la promesa del Señor. Padre, gracias una vez más, Señor. Hoy has escuchado un mensaje que no es casualidad.
La Biblia dice en Apocalipsis 3:20. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, y cenaré con él, y él conmigo. Jesús está llamando a la puerta de tu corazón. No importa tu pasado, tus errores o cuán lejos sientas que estás de Dios. Él te ama, murió en la cruz por ti y resucitó para darte vida eterna. Solo necesitas dar un paso de fe, reconocer que necesitas su perdón y abrirle tu corazón. Si sientes ese llamado en tu interior, quiero invitarte a que hagas esta oración conmigo. No son solo palabras, sino la expresión sincera de un corazón que se rinde a Jesús. Señor Jesús, hoy reconozco que soy pecador y que he vivido lejos de ti. Te pido perdón por mis pecados. Creo que moriste en la cruz por mí y que resucitaste para darme vida eterna. Hoy abro mi corazón y te recibo como mi Señor y Salvador. Te entrego mi vida, mis cargas y mi futuro. Cambia mi corazón, lléname de tu amor y ayúdame a seguirte cada día. Gracias por tu perdón y por darme una nueva oportunidad. En el nombre de Jesús, amén. Si hiciste esta oración con fe y con un corazón sincero y deseando arrepentirte de toda tu vida anterior, entonces la Biblia dice que eres una nueva criatura en Cristo Jesús, según 2 Corintios capítulo 5, versículo 17. Hoy ha comenzado una nueva vida para ti. Bienvenido a la familia de Dios. Te invitamos a que nos acompañes en Iglesia Bautista Tabernáculo Arcatao. Queremos acompañarte en tu crecimiento en el Señor. Queremos trasladarte lo que hemos aprendido en la vida en Cristo a ti. Así es que aquí estamos con los brazos abiertos para recibirte. Dios te bendiga. Hasta pronto.